hoy, que aquí los viernes me lo sueltan a las 12. Así que ahora voy a ir a Montehermoso, a la oficina, a una tienda de veterinaria a buscar por el parasita a las cabras. Que mañana que tengo mucha mano de obra barata, vamos a desparasitar las cabras. Así que saldré para Montehermoso ahora. Y luego pues vamos de Montehermoso a Morales a recoger al operario. Que me riñe si llego tarde. Si llego tarde me riñe. Así que me dice a las 12:30 tiene que estar en la puerta. Y nada, está toda la mañana súper liado. Que esta vida es un bidón. Así que. Y tengo que buscar, me faltan 40 cabras. 40 cabras y un macho. 40 y tantas, o 39, 40, o 42 y un macho. Y no aparecen ni vivas ni muertas. Vamos, están vivas porque estas las muertas habían aparecido. Están para allá arriba, para la sierra, se van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y las busca y no las encuentra. Y yo qué sé. Tendré que ir esta tarde a buscarlas, sí o sí. Ahora vamos a ir a Montehermoso a buscar la medicina. Vamos, para desparasitar. Que ayer estuvimos para allá arriba, para Salamanca, y cuando estaba allí me llamó un colega que le habían matado los meloncillos, una vaca, vamos, estaba pariendo. Cuando las vacas se echan a parir y tardan en parir, porque hay vacas que paren bien, pero hay vacas que estas, sobre todo las que tienen los toros estos, que le meten estos toros para tener esos becerros tan grandes, pues hay vacas que le cuesta mucho parir, ¿no? Se echan aquí, empujan, empujan, o le sale medio becerro, la cabeza del becerro y no paren y tardan en parir, ¿no? Eso suele pasar mucho a la limusina. Bueno, a esas razas cárnicas, a las berrendas no le pasa, ni a las vileñas ni a las moruchas. A las razas autóctonas es muy difícil que tengas que sacar un becerro. Pues la vaca estaba de parto y claro, se ponen de parto, se echan al suelo y los bichos esos, los meloncillos van en manada y van, son como pirañas, para que os lo explique, porque hay mucha gente que dice, un meloncillo no mata a una vaca. Uno no, ni dos, pero van como una manada y tampoco la matan cuando está bien. Es cuando que no la matan, es que se la comen viva. La vaca se tumba a dar a luz, a parir, y con los dolores empujando el becerro, le suele pasar a partos difíciles. Pues los bichinos esos vienen y se comen, empiezan a comerle los hocicos al ternero. Según saca de la matriz el ternero la cabeza, se la empiezan a comer. Luego se empiezan a comer la matriz de la vaca. Y se comen toda la matriz de la vaca, vamos, y se comen el becerro dentro de la vaca. Y la vaca. Y esta pues lo echó el becerro al final, pero vamos, ya estaba muerto. Le habían comido toda la cabeza primero, así toda la parte de la cabeza. Y luego ya pues se lo acabaron de comer y a la vaca le habían comido todas las tetas. Claro, la vaca ya está con dolores empujando, no sabe lo que siente dolor, tú verás. Pero el animal ha sufrido para morir porque hay charcos de sangre que andaba la vaca, se habrá caído, habrá vuelto a andar. Y esos son por esos bichos meloncillos. Esos vinieron aquí a la península hace muchísimos años. Son de África. Y eso es una plaga, pero una plaga. Las ovejas se las comen, que da gusto. Pero las vacas, lo que más, cuando están de parto, lo que más matan son vacas. Pero que ya sabéis, no las matan, se tiran a comerle el becerro según van haciendo. En los partos difíciles, una vaca que esté mucho rato en el suelo de parto, se la merienda. Eso tenerlo por cuenta. Pero vamos, que matan. Ahí en Salamanca un amigo mío en una misma finca, porque suelen haber donde hay regatos y humedad y muchos zarzales, están esos bichos. Es en una finca le hincaron dos. Ya de parto nunca más las vuelvo a llevar a esa finca, como las vacas para París. Y este muchacho, una vaca de 3 años, nueva, gorda, muerta. Comido todas las tetas, la matriz toda comía. Le habían comido luego ya las orejas y tal. Porque van 15, 20, 30 bichinos de eso y tienen unos colmillos. Entonces, claro, el animal se pone de parto en el suelo con dolores. Pues en un parto fácil no le tacan, porque rápido echa el becerro y rápido se pone la madre de pie y lo defiende. Pero cuando están tiradas en el suelo, empujando al becerro, se las come. Bueno, que se han comido miles en España. Lo que pasa es que ahora unos dicen no, otros que sí. Pues nada, este llamó al seguro, el amigo mío, para que vea lo que son los seguros. Vinieron los forestales porque van, tienen que ir, ¿no? De que se han comido un ternero y la vaca, claro.
Los forestales decían que como eran meloncillos, que no le iban a pagar un duro porque no están no es una especie protegida. Si son lobos, pues sí te pagan. Bueno, pues llama al seguro. El seguro tenemos asegurado para si te la pagan la vaca. El becerro no te lo pagan, pero la vaca te la pueden llegar a pagar. Claro, eran ya estas horas, 9 de la mañana, las 10, mientras que en un forestal era las 11. Ya estaban los buitres volando encima de la vaca. Porque los buitres pasan un hambre más hambre que los pavos de Manolo. El del seguro dice el perito que no puede venir porque estaba en Cáceres. Que no podía venir a ver la vaca. Pero que no la tocara ningún buitre a la vaca. Porque si un buitre toca la vaca, ya no te pagan la vaca porque ya no pueden certificar que la ha matado los meloncillos. Así que ha tenido que taparla con una lona y estarse allí toda la noche para que no la toque ningún otro bicho. Pues si han estado los forestales allí viendo la vaca, pues que hagan los forestales un papel certificando que han sido los meloncillos y ya está. Pasa que los seguros, por no pagarte la vaca, pues hacen lo que sea. Y de momento la vaca se ha quedado sin ella, sin el becerro, y lo que ha sufrido el animalito, porque se desangra, se la habían comido toda la natura, todo, se la come. Cuando que el becerro echa los hocicos por fuera y tarde mucho en parir una vaca, se la merienda, le huele van como pirañas, igual que las pirañas. No es que uno, porque dicen mucho, eso un meloncillo no lo hace. Sí lo hace. Uno no, pero unos cuantos y eso van en manada. Y luego los meloncillos son tontos, los matan los perros. Ese animal no corre, no tiene velocidad. Yo los perros míos los cogen, los parten por la mitad muchas veces. Pero bueno, el chaval, un buen disgusto, una vaca nueva, y te la encuentras comida, media comida viva, se meten por se la comen, se las comen. Qué muerte más horrible tuvo que tener la vaca, porque era, vamos, había charcos de sangre. Tengo aquí el vídeo, luego si eso lo pongo aquí, los vídeos que me mandó él. Luego si eso lo pongo para que veáis lo que es la ley natural. La naturaleza es así, implacable. Y luego estos que no hacen las leyes y las normas son como amapolitas por el campo. Van por el campo como si fueran Heidi y el abuelito. La naturaleza es así de cruel y real. Por eso cuando inventan leyes que tengamos que tener la ganadería tan que no se puede tocar Bueno, porque es un meloncillo, tú llegas y le echas a un perro, mata a tu perro y te denuncian porque el perro los ha matado, ¿eh? Pero ellos sí pueden matar a la vaca. Así que menos disgusto tuvo el chaval ayer. Y yo voy a ir a eso, a Montermoso, nos vamos ahí. Y luego de Montermoso a Moraleja, que a las 12 sale el operario. Y mañana, con un poco de suerte, hacemos eso. Desparasitamos las cabras y le cogemos los números a todas las que le falten crotales y bobá y tontá, que nos tienen una liada con tanto crotal. Así pasa, que luego hay empresas que ganan un dinero, que se dedican a vender eso. Nos están sacando dinero por todos lados. Madre mía. Pues nada. He dejado al Bairo arriba en la sierra porque mañana tengo que ir, como vamos a estar mañana allí donde las cabras, que tengo que echar para abajo todas las cabras. Le he dicho a Martín que las echara para abajo todas. Y tendré que ir a buscar esta tarde esas 40 cabras, ¿ves? No tengo ni idea. Y el raro que se estaban cubriendo esta de aquí, un macho grande, también se haya ido. Pero es que este verano, en agosto, me faltó un macho. Un chivarro, en agosto. Yo pensaba que estaba muerto. Cuando el otro día se presentaba allí en Amajá, solo, perfectamente, digo, ¿y este tío? Son sierras muy grandes, se van para una sierra y se quedan ahí hasta que los encuentra. A veces se ponen como modorras con las tormentas estas que ha habido estos días de para atrás, pues le ha pasado eso. Pues nada, vamos a irnos a Montehermoso a buscar la medicina, digo la medicinal para desparasitarla. Porque es bueno, los animales es bueno desparasitarlos antes que nazca mucha hierba. Y ya en la zona que andan ellas queda también desparasitada. Pero yo no puedo usar vermictina de esa, lo tenemos prohibido en el ecológico. Y aparte que no me gusta, por eso crea muchísimos residuos en la finca. Hay productos ecológicos muy buenos y baratos. Antiguamente la desparasitábamos, ¿sabéis con qué? Con azufre. Con azufre y sal. Tú coges un cubo de sal, le echas unos puñados de azufre, pero azufre, el bueno, el natural, no el azufre este que viene con... El azufre
amarillo es el bueno. El otro viene con... ¿Con qué tienen metido? Esos venenos se te mueren las cabras. Pues tú coges un cubo de sal, le echas azufre, le echas la sal, van las cabras a chupar la sal y el azufre le mata todos los bichos que tenía. Así se han desparasitado cientos de años. Ay, eso tampoco lo saben. Esa idea cualquiera ahora no lo hace. Pero porque le echan azufre que tiene piedra lipi, creo que tiene. Ese no vale, ese es veneno mortal. Tiene que ser el azufre natural, el bueno. El de toda la vida. Vamos a irnos. Ay, qué sueño, tengo un sueño que no sabía el sueño que tengo. Necesito dormir un poco porque vamos. Y luego tengo que ir a Plasencia a buscar a la mujer y a Inés para que me ayuden mañana. Pero claro, tengo que ir primero a buscar lo de desparasitar, porque si no lo tienen, para que lo tenga para esta tarde, y luego ir a Moraleja por el operario. Ahora van a empezar a pagarnos la paz, la subvención. Nos van a pagar el 70% de la subvención ahora entre el 17 de octubre y el 20 nos van a ingresar el dinero. Maldita mía. Me van a meter una sartena de billetes. Bueno, a mí y a todos los ganaderos. De eso ha dicho el gobierno, que nos van a pagar del 17, creo, del 12 al 20 o algo así, el 70% de la subvención. Nos la van a pagar ahora. Bueno, pues lo que sea. Ay, qué sueño tengo. Tengo una gana de que se mete ya más invierno para poder dormir más. Que no. Pues pobrecita vaca, la que le han liado los meloncillos. A las berrendas es más difícil, porque paren mejor y las avileñas. Pero esas vacas casi siempre están sacando los becerros. Siempre tienen que estar sacando los becerros. Pues no sé qué casta de vacas que todos los partos tengáis que estar sacando los becerros con los trastes. Claro, se te pone de parto el animal, no lo puede echar, se le queda medio colgando, pito y flauta. Vienen los meloncillos, se comen el bicho, se comen todo. ¡Ay, Dios mío! Vamos a coger la llave del Megán y vamos con el Megán. Otra cosa. Papá, vente si puede, me está diciendo el Dagal. Porque a lo mejor salgo después de esta hora. Ah, me está escribiendo que vimos ahora después de esta hora. Pues voy primero a buscar a eso, la desparasitar. De tanta prisa. Este Dagal, que está todos los días aquí. Van los lunes. Los lunes entran a las 10 y los viernes salen a las 12. Qué buena vida la de maestro. La mejor vida que existe. Todas las fiestas se las cogen. Y luego si enseñaran algo para sacar un buen maestro, salen 50 que no valen, 50 que no enseñan. Ayer me dijo una orientadora social del instituto que se había escapado un alumno del instituto. Ayer no es que estuvimos a eso de la charla de la carne, no sé qué. Pues que se había escapado un chaval del instituto porque me quería ver, me quería conocer a mí. Y se escapó y lo estuvieron buscando y tal, y lo encontraron al muchacho. Y luego la tía me dijo que le diera el teléfono para cuando se porte bien que hablara conmigo. Así que mira. Vamos allá, que son ya las 11. Las 10 y pico serán ya. 10, 11 llego. Se va el rato. Si es que los días son muy cortos. Tendrán que ser un poco más largos los días. Ay, Dios. ¿A que sí? Un poquito más largo. Un poquito más largo los días tenían que ser. Vamos a ver. Vamos a hacer un invento. Vamos a engancharlo aquí donde engancho siempre la cámara. Pobrecita la vaca, comérsela viva al pobre amigo este. Es que mientras se conecta estos móviles, en cuanto que les toca, se paran todos para ahí. Maldado sé que por móvil. Maldado sé que. Vamos a ver. Tengo dinero, tengo de todo. Aunque a mí me fían, si voy sin dinero me fían, no os preocupéis.
A mí me fían. Pero bueno, es bueno llevar... Vamos a quitar la música que me sancionan aquí. Me denuncian todos los chakras para aquí. Ese perro, tengo que quitarlo de ahí. Mañana el muchacho que es suyo, que se lo lleve para allí. Porque es que muerde todos los coches. Esto no puede ser. Aquí esto es una guerra sin cuartel. Ay, Dios mío. Luego tenemos que ir esta tarde a comprar, a llenar los víveres. Tenemos que traer víveres para acá. Dios, qué perro más perro. Un perro que tiene boca y muerde. Pues eso sí. No es como la ley natural, es así. Es implacable. Claro, la gente de las ciudades y nunca ven cosas de esas, vienen al campo y todo. Y luego esa gente de la ciudad es la que se mete de político, casi todos son de ciudad. El político que le gusta hacer tonterías como niños chiquininos, ni parecen niños chiquininos. Están en el Congreso de Leones, que van allí todos los días. Tíos que cobran 5.000 y pico pavos al mes, tíos que están ahí con guardaespaldas, chofer y de todo, y se ponen a jugar como niños chiquininos, jugando con la vida de miles de personas. Yo me quedo alucinado. Que como en un país tan potente como este, con tanta gente tan inteligente, ahora dice que van a dar no sé cuántas ayudas. Pues si estos te dan 5 y te quitan 10. Ha muerto y todo, no os penséis. Aquí ya son todos iguales, Aquí ya los grandes políticos ya es una mafia, que eso ya no pueden ir con ellos. Es increíble. Qué sueño tengo. Tengo sueño, Dicen que para dormir hay que tener sueño, para comer hay que tener hambre y para beber hay que tener sed. ¿Y cuántas razones? Es que el problema es que me duermo 5 minutos y me despierto. Me duermo 5 minutos y me despierto. Porque esto de los animales, siempre tienes que tener un cuidado, que se te puede escapar, que se te puede no sé qué. Y claro, a la mañana día de caza, ya tienes que estar súper temprano ahí porque aquí hay 2 o 3 que son unos toca de todo y vamos, son aquí van a ir de pistoleros a tope y al final alguna mañana le voy a tener que quitarle las escopetas, tirarse en la cabeza. Allí están las vacas, el día de la fiesta nacional. Están las vacas hechas, macho, y que llegan allí y sueltan los perros donde están las vacas. Todas las vacas corriendo. Y a ver qué hace. Llega ahí, 40 perros, abren la puerta, ¡run! Y no se le puede decir nada porque se te ponen ahí. Es que nosotros tenemos derecho, claro que tenéis derecho a cazar, pero si hacéis, venía a cazar ilegales porque no hacéis montería y encima venía espantando animales y son 4, 4, me dicen todos los otros, es que no podemos con ellos, pues echarlos del coto, hombre, esa gente no se puede tener, cortan alambradas, abren puertas. Pues mañana por la mañana los voy a estar esperando ahí. Y ya está. Porque es que vamos, tienes que estarte ya hasta que se van de cazar porque te la lían. Y solo son 4 tíos, Y la guerra que dan esos 4. Los demás, pues gente normal, ve el ganado aquí, pues pasa por allí, bien. Pues estos 4, con eso de que son, yo qué sé lo que se cree que son. Pero así, ya te digo. Me llamó otro cazador para decirme, dice, ¿tú te crees los sinvergüenzas estos que han llegado y han abierto los remorques de los perros donde estaban las vacas, han sido todos los perros, lías con las vacas? No, eso no se hace. Ya he dicho yo, lo que tienes que hacer es echar el coto. Es que no queremos tener... No, pues es mejor así. Algún día van a liar una gorda y os van a sancionar a todos. Es lo que va a pasar, por culpa de 4 pagan todo.
Ahora mañana tengo que estar allí a punto día hasta que voy a esconder la furgoneta, voy a ir andando para ver lo que le hacen, a que suelten otra vez los perros donde están las vacas, a ver si se atreven. Que esto es increíble, macho. Yo me quedo flipado. Por culpa de 4 tíos van a al final a sancionar a todos los de mi pueblo. Que son 4 indocumentados que le dan una escopeta. A mí una vez me apuntó uno, se lo digo, o dispara, que no falles porque te tragas la escopeta. Le digo, es que te pego un tiro y digo que ha sido un accidente, a mí no me pasa a nadie. Claro que no te pasa nada. Pues mátame, pero de verdad. Pues entonces sí que te voy a matar yo. Es que eso tenía, le dan, dice, todas las armas tienen que estar más controladas. ¿Por qué no tengo yo armas? Porque sé que eso no se puede tener. A que un muchacho le pega un tiro a uno sin querer, o que si vamos para cazar no hacen falta armas. Y si no, que se la den a gente que tenga los 5 sentidos bien de la cabeza. ¡Boh! Se te ponen ahí más chulos que en algunos. A esos 4, os estoy diciendo todos los días. Digo, vais a tener problemas al final. Estáis todos los años igual. Todos los años igual. Y año tras año. Y no aprenden, y no aprenden, y no aprenden. Y les da igual. Ya está. Y ahí me lo dicen sus compañeros, otros me lo dicen. Igual que el de me llamó uno que estaba los conejos, me llamó y me dijo, ¿tú te crees estos sinvergüenzas que han llegado? Están las vacas echadas y se han podido ir más adelante a soltar los perros y que han abierto la puerta del remolque donde estaban las vacas y han soltado allí 14 o 20 perros. Los perros ahí todos liados con las vacas. Pero claro, el uno que si está no sé dónde, el otro que sea amigo de un guardia civil, el otro que sea amigo de no sé quién. Pues déjalo. Mañana los voy a esperar allí y hasta que los entalle. Y si quieren hacer una montería, pues que me llamen el día antes, que las legalicen y ya está. Y luego traen aquí a cazar a todo el que le da la gana, ni siendo del coto ni siendo de nada, si entre ellos andan todos a matarse. Por 4, tío. Por 4, que no tengan que tener ni licencia de caza, ni licencia de arma. 4 personas van a fastidiar a todos los del coto al final. Al final van a liar una gorda y al final pues va a haber trifulca. Pues cada vez están más subiditos, cada vez están más chulitos y ya puede haber ovejas y puede haber lo que haya. Si hay ovejas igual, si le meten los perros a ellos da igual. Yo es que he tenido unas trifulcas con ellos, con los 4, eso, siempre. Más de 20 años llevo con ellos luchando. Ya me mataron 14 cabras con los perros y negándolo a un tío mío un montón de ovejas y lo niega. Y si es que no. A otro de Villabuena le mataron otras pocas de cabras. Y lo niegan y lo niegan. Y si le ves el perro, dices, vamos a la perrera, ya no está allí el perro en la perrera, lo llevan para otro sitio y fuera. Eso os he dicho aquí a todos. Y lo digo, y me lo dicen muchos cazadores de mi pueblo. Y dicen, eso hay que echarlo, pero pues echarlo. No se puede tener gente así, por favor. Sino que se vayan a la guerra a pegar tiros para allí, a ver si tanto chulean. Que vayan para allá. Para su fin, toreros aquí del apocalipsis, yo qué sé. Menudo delincuente. A ver si mañana sueltan los perros delante de donde están las berrendas hechas, que verás. Es que si me pegaba un tiro, lo pagaba seguro, que a él no le pasaba nada. No, pues no me lo pegó. Se lo dije, venga, pégame un tiro. Te saco aquí todas las tripas. Voy a ir a hacer un directo a las 7 de la mañana donde las avileñas. O en otro sitio. Luego me voy a ir allí porque ellos en YouTube no me ven. Y todas las mañanas miran a ver dónde estoy yo cuando van a cazar para así la pueden. Ellos, su afán no es ir a cazar conejos
ni jabalines ni nada. Su afán es ir a hacer daño, para hacer ellos lo que quieran. Luego vas a la finca, la portera de... Aquí hay un trozo que no hay... Pues le mandé la... unos viejinos que están para Salamanca. Y le saqué una foto y se la mandé a la alcaldesa, a mi alcaldesa. Ya, pero por no denunciarlo, porque da vergüenza. Da vergüenza. Si hubiera sido un pobre... Mañana me escondo allí, lejos, y cuando llegue ahí turitos a ver si... Los voy a grabar, hombre, los voy a grabar soltando allí, espantando las vacas. Pues vamos aquí a Montehermoso, que aquí hay unos que venden muy bien los productos del ganado. Hay un equipo de veterinarios muy bueno. Y mañana desparasitamos las vacas, las cabras. Primero vamos a ir a tallar a esos 4 espantando las vacas. Y luego vamos a las cabras. Menudo artista. 4 delincuentes que tengan a medio pueblo asustado. Por favor. Si yo soy el presidente del Coto, lo he hecho es que yo lo echaba directamente. Digo, vosotros no cumplís con las normas, afuera de aquí. ¿Está? No se ve a nadie cogiendo aceituna aquí por Pozuelo. Estoy ya por Pozuelo. A nadie. Es que este año no hay ni aceituna. Qué ruina más grande. Ahora me da. Ahora un montón de botes que me dan. Madre mía. Esto no puede ser. Aquí salimos de una guerra, nos metemos en otra. Campo de batalla hasta aquí. El otro día estuvieron en un pueblo de aquí de Extremadura, una reunión. Están todos a matarse. Allí volaban las sillas. Que si las posesiones, que si las dudas del agua, madre mía. Que si tú es lo mío. Una vez estaba yo con las cabras, eso es uno de mi pueblo. Aunque el hombre ya se ha muerto. Había comprado otro de otro pueblo al lado, que vino de Suiza, una finca. Y compró muchas fincas. Fue comprando fincas, un tío que está en Suiza muchísimos años, un trabajador. Y este de mi pueblo, pues tenía allí un trozo él. Tiene una finca el de mi pueblo allí que tenía, que aquel era más malo que la gangrena. Pues este muchacho, vamos, el muchacho que es más mayor, vamos, ya está jubilado, tiene 60 años, pero cuando vino, eso fue hace 17 años así. Pues había una posesión para entrar a una finca por la del otro viejo. Una posesión es que se posee pasar por ahí, se llamará, que tienes que pasar. Tú tienes una parcela, tienes que pasar a tu parcela y hay un sitio que se llaman posesiones. Pero cuando tú compras esa finca y si tú la unificas, que eso ahí el otro hombre no sabía y no tuvo, el amigo mío no supo, el bueno como era bueno actúa a buena fe. Compró la finca, fue comprando fincas y ya llegó, se comunicaba su finca con la carretera. Ya compró una finca grande y fue comprando trocitos. Entonces él fue al catastro y unificó, eso para que lo sepáis, porque yo de leyes de campo, como he andado con tantas, me las sé todas. Tú puedes unificar parcelas, dividir, no, a no ser que sea una finca grande. Pues este chico, este hombre, unificó todas las parcelas.
Entonces, al unificar todas las parcelas pequeñas, hizo una grande, ya la grande llegaba a la carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que ya pierdes la posesión que tenía por la finca del otro particular, la pierdes porque ya tu finca da a una carretera o a un camino. Pues el hombre este hizo eso, unificó las parcelas. Y el de mi pueblo, que le llamábamos el abogado de secano, porque, vamos, lo llamaban el abogadino de secano. El hombrito lo sabía, el hombre sabía que si unificaba las parcelas, perdía la posesión. Pero el otro hombre pasaba por el tractor por allí. Ahora un día estaba yo con las cabras y venga unas voces que se iba a ahorcar, ya que se ahorcaba el tío. Ostras, y el otro hombre, el bueno, por Dios, no te ahorques por eso. Y yo le digo, madre mía, pues qué pasará país, están que se quiera ahorcar este tío loco. Y fui para allá y el hombre arrodillado en el suelo, en mitad de la posesión, que no pasaba con el tractor el otro. Como pasas con el tractor me ahorco ahora mismo porque tú por aquí no tienes que pasar. Bueno, pero una voz de... Y el otro hombre, el que había comprado todo lo otro, pues digo, pues no, ya fueron a juicio. Y yo le dije, no vayas a juicio porque vas a perder el juicio, porque al unificar la finca, tú ya tienes que entrar por la carretera porque tu finca ya linda allí. Y el otro que se ahorcaba. Bueno, pues perdió el juicio. El bueno perdió el juicio, ya tuvo que entrar por allá, perdió la posesión, se quitó la posesión de por arriba y ya tenía que entrar por abajo. Y pasó un año o dos. Y estaba el hombre bueno y estaba el malo, es el que se quería ahorcar porque es más malo que la gangrena era. Y el hijo del malo se cortó, el tractor se le embaló una cuesta abajo que no arrancaba y se cortó toda la cara, todo así con unas alambradas, bueno, para matarse. Y el bueno que estaba allí en la finca lo llevó con su coche al hospital. Les dio hasta dinero al padre para que tomaran algo. Después toda la que habían tenido. Y yo, pues sí. Y dice, ya, pero bueno. Y yo, pues, lo llevó al hospital al otro. Hombre, esas cosas hay que hacerlas, pero... Y después de la que te dieron a ti, que te quitaron la posición y se quería ahorcar si pasabas con el tractor. No, pues no se ahorcó, no. Qué malo era aquel tío. A mí me las liaba... Fue morirse aquel hombre para allí y nunca más volvió a pasar nada. Porque hacía muchos años que yo se lo conocí. A un hombrito muy mayor, que estaba de criado para un ricachón que tenía ovejas, un pastor. Le pegó él una paliza y lo tiró de un canchal para abajo. Pero era un hombre de 70, 80 años y él le pegó cuando él era joven como yo. Y aquel tío después se creía lo llamábamos el abogado de secano. Pues murió joven, vamos, murió con 70 años. Y así es la vida, que se ahorcaba. Por eso cuando compréis finca, aseguraros bien de lo que hacéis, porque luego podéis poner trifulca. A mí me ofrecieron una finca para que yo la vendiera, pero como yo sabía que había trifulca entre vecinos por la linde, estaban a matarse y denunciados, pues nunca se la quiero vender a nadie. Pero este verano ha venido uno listo de mi pueblo, un listo que es muy listo y la ha comprado. Ahora tienen juicio con el vecino, porque como le tenía quitado las alambras, yo qué sé, es que la gente se complica la vida por unos metros de terreno. Pero bueno, es así. Mi pueblo hay gente mala, pero los hay peores. Aquí mira, aquí mataron aquí en Montehermoso le mataron a uno las vacas con un rifle. Mataron 7, 8 vacas y eso es mi pueblo, ¿no? Y pues son unos tocados mierdas que hay para 4 bobos y ya está. Pero no, de esas cosas no se atreven. Pero por ejemplo, aquí a este otro amigo mío, Fernando, le quemaron las naves una noche. Eso es mi pueblo, no, ahí no se atreve, no lo hacen. Son raterillos, de estos así. Te roban 4 tonterinas, te sueltan un caballo, te abren una porterina, pero cosas que te fastidian, pero que no son graves.
Hombre, porque sabe que a mí me dan una grave y es que los conozco, es que voy a su casa. Porque me robó el rastrillo, el ese de cortar. Pues lo tengo grabado, si se lo he dicho a su familia, lo tengo grabado. ¿Y qué quieres que hagamos? Nada. Si lo tiene ya también grabado otro que le robó las alpacas, lo tiene, está para ir por todo el pueblo, estamos todo el día viéndolo en los móviles. Pues esto es Monte Hermoso, muy buen pueblo, la verdad. Aquí está la ferretería de Modesto, esa que saco yo a veces con los pucheros y esa historia. Ese hombre vende de todo. Ay, Dios mío, qué sueño. Tengo que ir también porque esto me lleva los papeles de la ganadería y tengo que ir a decirle una cosa que hay que hacer también, ya menos mal que me he acordado. Aquí está un desguace bueno. Mira, esto es Monte Hermoso. Aquí el gorro típico de Monte Hermoso es famoso entero en el mundo, ¿eh? Y el baile de los negritos ese, yo para mí que esto, como estos también, antiguamente irían a la reconquista de América o vete a saber. No hemos estudiado tanto. Si no sabemos apenas ni leer, vamos a saber historia. Aquí están los campanillos y los campaneros famosos. Aquí está el de 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes. Están aquí todos. Y aquí está el que me tiene a mí los interneses. Los interneses. Yo es que lo digo así porque me río mucho con los interneses. Yo no sé, estos saltos los tienen puestos por toda España. ¿Qué invento han inventado? ¡Ay, qué sueño tengo! Que te trillo, que te trillo. Son las 11, a las 12:30, a las 12 tengo que estar en Moraleja. Pero por aquí hay una carreterina, estas carreterinas de extraperlo, ¿sabéis? Estas que si vas algún día con un papel algo mal, pues puedes meterte por ella, que nunca están para ir a benemérita. Hay que conocer todos los atroches. Pase usted, señora. ¿Qué tiene usted preferencia? Ay, yo de pequeño quería hacer muchas cosas. Yo quería ser cabrero. Vamos a dar la vuelta al móvil, que están ahí que están los operarios del ayuntamiento y no se pueden grabar. No sé cuánto que salgan algún operario. Vamos ahora aquí a coger lo de desparasitar, luego más adelante a la oficina que son del mismo, lo tienen todo ahí, lo tienen muy bien montado. Y les vamos a explicar un tema que hay que explicar, de una vaca que hay que explicar. Y hablando de vaca, todo esto es de una cosa de una vaca. Ahora yo lo contaré. Una vaca que era vaca y la han puesto de macho. Y ahora la han puesto ellos, ¿eh? Ellos se han equivocado. Ya tengo yo que ir a solucionarlo, tengo que ir yo. Le han cambiado el sexo, como en España. Yo también Ahora en la nueva reforma de la paz van a dar más subvenciones si eres mujer. Así que yo me voy a cambiar de nombre, me voy a volver mujer. Todo sea por dinero, es como se puede hacer. Voy al registro civil, le digo, lo siento, yo me siento mujer en un cuerpo de hombre, así que dame el nombre, cámbiame de nombre. Y cojo los papeles y voy para allá, digo, no, es que soy una mujer y me dan 5 o 10.000 euros más al año. Fijaros, ¿eh? ¡Ja! Aquí hay que estudiárselo todo. Bueno, no hay aquí aparcamiento. Así que es bien tonto, el que no quiere cobrar más dinero de la subvención es porque no se quiere cambiar de nombre.
Porque en España puedes hacerlo. Buah, aquí está todo vado permanente, ocupado. Uf. Yo me atrevo a hacerlo, ¿eh? Cambiarme de nombre, decir que soy una mujer, claro que me atrevo, por 10.000 euros al año, tú verás. Ya ves qué leyes hacen, ¿eh? Por ser mujer, están insultando a las mujeres a la cara. Así de claro, lo están haciendo los políticos. ¿Qué pasa? ¿Que las vacas que tiene una mujer producen menos dinero y le tienen que dar más subvención? Pues si las vacas será lo mismo, ¿por qué le tienes que dar más dinero a una mujer? ¿No estamos en igualdad? Pues todos iguales. Pues eso voy a hacer yo, me voy a cambiar el nombre ahora cuando salga la nueva reforma. Y bien tontos esto lo que no lo cambiáis. Vamos allí, esto mujer. Y fuera. Después de 43 años me siento mujer, estoy muy mal. Tengo depresiones y todo. Por 10.000 euros al mes, menudo sueldo, otra. Vamos para allá. Es que esto al quitarlo de aquí se va a saltar. Se va a quitar, se va a quitar, se va a quitar. No se ha quitado. Vamos a ver, esto lo vamos a llevar. La cartera con las perras las vamos a dejar. Porque tengo dinero en el bolsillo. Voy un poco lleno de mierda, pero da igual. Pues sí, hombre, sí. Las ganaderías que llevan las mujeres, por lo visto, los políticos se rinden de ellas, ¿eh? Vamos, si yo tengo una hija y le vienen a decir que por ser mujer le van a dar más dinero, y entonces ¿qué pasa? ¿Que mi negocio no funciona? ¿O qué? ¿A que sí? Pues yo cuando saca la nueva reforma vamos a hacerlo. Bueno, la berimérita. No te puedo querer. Mi cariño se acabó. La Guardia Civil. Me pongo nervioso cada vez que los veo. Ahí vamos. Productos zoosanitarios. Nos vemos, Dagale. Que lo paséis bien.